comparto tanto, pero que es la economía como administración de los recursos escasos, a mí me suena zaraza, pero no importa porque es de donde parte la teoría, que para mí, yo soy de los que cree que la economía es una ciencia social. Si vos no crees que la economía es una ciencia social, dedicate a otra cosa o no le hagas daño al prójimo, pero digo, al margen de eso, creo que es una de las autoras que joven, con mucha lucidez y con mucho conocimiento también de cómo se mueven esos piolines en términos globales, lo sabe explicar y lo explica muy bien para los actores económicos contemporáneos, ¿no? Efectivamente. Así que me parece que es alguien para prestarle mucha atención. Pero vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde también hay parte de este debate. Y nos visita María Eva Cousovitis, que es candidata a legisladora por la Alianza Confluencia y está aquí con nosotros en el piso. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida. Por la invitación. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaste después de lo que fueron los cierres de lista? ¿Con qué iniciativa? ¿Con qué impronta? ¿Cómo venís transitando estos días? Bueno, la verdad es que contenta. Nuestra lista, nuestro espacio Confluencia es un espacio muy diverso, en donde hay compañeros que pertenecen al espacio de Soberanos, al PC, Unidad Popular, el Movimiento, la ciudad somos quienes la habitamos, compañeros que vienen también de Proyecto Sur, del socialismo. La verdad es que nosotros nos encontramos después de ir recorriendo caminos parecidos en Confluencia, justamente para ponerle fin a 20 años de una corporación política que en la ciudad de Buenos Aires viene gobernando y cogobernando, aunque ahora, viste, hay muchos que se hacen los distraídos. Esa corporación política que es responsable de los problemas estructurales que hoy transita la ciudad de Buenos Aires, que es el problema habitacional, ambiental y fundamentalmente social. Y la verdad es que la lectura que nosotros hacemos es que aquellos que nos han traído hasta acá no están en capacidad de resolver los problemas cotidianos que tenemos las porteñas y los porteños. Por eso es que queremos llevar una voz a la legislatura que tenga que ver con la voz de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Nuestra propuesta es una propuesta para poder gobernarnos distinto, tiene que ver con la democracia participativa, así que en el marco de esa propuesta es que nosotros hemos planteado nuestra plataforma. O sea que digamos que por las alianzas y por los espacios que me comentaste, según el vocero presidencial y candidato, ¿no? El hombre de las dobles, triples, cuádruples funciones con familiares en el Estado, ustedes estarían dentro de la parte de los comunistas. Bueno, claro, exactamente. El PC es parte de nuestro espacio Confluencia, sí. Por lo tanto, claramente. O sea, son zurdos, son los comunistas, son todo eso que llama Adorni, ¿no? Que él va a enfrentar. Que él va a enfrentar con la motosierra. Claro. Sí, yo vi el primer spot de campaña de Adorni, la verdad, bastante impactante, porque creo que Adorni no sabía a qué era candidato, ¿no? Así que, bueno, ahí habría que informarlo un poco respecto a que era candidato por la ciudad de Buenos Aires. Después también me parece que es importante que Adorni sepa que la ciudad de Buenos Aires viene subejecutando su presupuesto y que la verdad no tiene sentido en una ciudad en donde la verdad la mitad de las niñas y los niños son pobres y en donde hay un presupuesto superavitario, metamos motosierra, en donde 1 de cada 3 porteños o es indigente o es pobre y casi la mitad de los porteños le cuesta llegar a fin de mes. Me parece que eso sería importante informarle, y si él está tan ansioso con meter motosierra acá en la ciudad de Buenos Aires, podría, por ejemplo, meter motosierra a todos los paraísos fiscales que la ciudad tiene. La ciudad de Buenos Aires está distribuida en lo que se denominan distritos, que son en realidad paraísos fiscales en donde los grandes grupos económicos tienen todo tipo de privilegios por parte del Estado, el distrito del vino, el distrito de las artes. Así que bueno, por ejemplo, podríamos darle esa data a Adorni, pero sí, estaríamos dentro de ese espacio. De ese espacio. ¿Sabés que con esto que decías recién, hay un debate, Eva, yo no sé si nos corre mucho del foco, pero que a mí me parece interesante, no va a ser para ahora, y te digo, para dentro de los próximos 10 años tampoco me lo imagino,
Pero con esto que vos decías de los paraísos fiscales internos que hay en la ciudad, que me parece un concepto interesante, después también hay un curro que nos hacen a los porteños, y que es que, che viejo, nosotros tributamos, estamos en una de las ciudades, estamos en la segunda ciudad con más presupuesto de América Latina, en la primera de la República Argentina, y en los barrios tenemos que estar pidiendo por favor 30 años para que te pongan un semáforo en una esquina donde te chocan los autos todos los días. O donde la gente no puede cruzar, o donde atropellan pibes que están cruzando para ir a la primaria, etcétera, etcétera. Entonces, digo, en algún momento hay un debate también que dar, que es, bueno, para que nos lleguen mejor los recursos, por ahí tienen que ser intendencias las comunas. A ver, estoy totalmente de acuerdo. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita que duplica al de la Ciudad de Barcelona. ¿Qué anunció la Ciudad de Barcelona? La construcción de 50.000 viviendas sociales. ¿Qué anunció Jorge Macri? La línea Fantasía F, que ya la anunciaron aparte 16 veces, y que además el primer ladrillo de esa futura línea de subte va a ser recién dentro de 1 año y medio, y capaz vamos a poder tomarnos ese subte dentro de 6. Y lo anunciaron por 4ª, 5ª vez aparte, ¿no? 16 veces claro. Fue anunciada esa línea de Mirá. subte. Bien, la realidad es que con ese presupuesto y solamente ejecutando el presupuesto todos los años, en la Ciudad de Buenos Aires se podrían comprar 10.000 viviendas por año para tener un banco público de viviendas y entregar esas viviendas, por ejemplo, en comodato a los jubilados que hoy se jubilan y no son propietarios de la vivienda que ocupan. La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires era una típica ciudad de clase media en donde las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban. Eso ya no existe más. No hay una sola política destinada a poder, por ejemplo, resolver la emergencia que están transitando las infancias. Nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto de escuelas abiertas, que es un proyecto que puede llevarse a cabo solo si ejecutamos el presupuesto de infraestructura escolar y que consiste ni más ni menos en que después del turno tarde las escuelas queden abiertas con un proyecto cultural, deportivo o musical. En la Ciudad de Buenos Aires hay 15 escuelas de música. Nosotros tenemos que multiplicar las escuelas de música, tenemos que multiplicar los institutos vocacionales de arte y de verdad tenemos que reconstruir en torno a la escuela esta idea de comunidad. Y volviendo a lo que preguntabas, nosotros eso solo vamos a poder resolverlo, es decir, ¿qué pasa con el dinero de las porteñas y los porteños? Claro. ¿Quiénes decidimos, quiénes votamos que, por ejemplo, hay que ir a bancar a los grandes grupos económicos que tengan privilegios inmobiliarios, impositivos y tributarios que no tiene ningún comerciante? Y ahí aparece el presupuesto participativo, y ahí aparece la democracia participativa, y ahí aparecen las comunas y el gobierno descentralizado, por supuesto. Eso te quería preguntar, porque vos estás dentro de una tradición política en donde en la década del 90 el tema del presupuesto participativo fue muy importante. Me acuerdo de un dirigente brasileño, creo que se llamaba Tarso Genro, que inclusive en aquel momento el espacio político que orbitaba alrededor de Claudio Lozano sacó un librito llamado Presupuesto Participativo, muy interesante, y hubo algunos intentos de implementarlo. Pero finalmente después todo eso se desdibujó. ¿Ustedes plantean retomar ese eje de la década de los 90 acerca de poner en discusión una parte del presupuesto de tal modo de fortalecer también las comunas, etcétera, etcétera? Sí, de hecho hicimos una experiencia a fin del año pasado. La Ciudad de Buenos Aires tiene un fondo anticíclico, un fondo anticrisis que es de 350 millones de dólares. Bueno, la verdad es que habría que preguntarse qué sucede con ese fondo, ¿no? Insisto, una ciudad en donde 500.000 de personas están en emergencia habitacional. Bien, ese fondo nunca se ejecuta. Lo que nosotros hicimos fue recorrer el año pasado las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, justamente preguntándoles a las porteñas y a los porteños, teníamos una urna, qué querían hacer con esos 350 millones de dólares. La mayoría eligió la opción de soluciones habitacionales. Y luego el resto, la segunda opción más elegida, fue la opción de polideportivos. Por eso es que dentro de nuestra... Eva.
plataformas. ¿Esas fueron las dos cosas que más picaron en punta en todas las comunas? Exactamente, dentro de muchas opciones, ¿no? Mirá. Las que picaron en punta fueron vivienda y después polideportivo. Esparcimiento. Y fíjate el tema de polideportivo. Nosotros teníamos ya desde la campaña anterior una propuesta que era llegar con un polideportivo a cada barrio, un polideportivo que tuviera pileta, en donde los pibes y las pibas pudieran usarlo gratuitamente. Esa opción fue la segunda opción más elegida por las porteñas y los porteños. Y lo que fue interesante de esa experiencia, yo recorrí casi todas las comunas, es que la gente se acercaba, participaba y aportaba muchísimas ideas. Por eso, para nosotros, la democracia participativa es lo que viene a romper esa escribanía en la que se transformó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros necesitamos más y mejor democracia. Y la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires ha sido el experimento neoliberal de estas últimas décadas y es la prueba irrefutable de que la riqueza no derrama. Acá, en los últimos 10 años, en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso equivale a 5 veces Puerto Madero. Eso no derramó en una sola vivienda para una sola familia. Yo creo que hay discusiones que tenemos que poder dar, que tienen que ver con la problemática habitacional, que tienen que ver con la problemática ambiental. Nosotros podemos desafiarnos a recuperar el conjunto de la costanera. Fuimos los primeros que logramos frenar la venta de Costa Salguero. Tenemos que animarnos, además, tenemos que poder saltar el posibilismo y animarnos, por ejemplo, a bañarnos en el río. Exacto. Con una política adecuada de saneamiento, nosotros podemos recuperar la balneabilidad de los ríos, de nuestro río. Y yo creo que tenemos en la ciudad también que dar una discusión a fondo y de verdad respecto al tema seguridad. Porque acá la connivencia entre parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico está muy vinculada a los grandes grupos inmobiliarios que lo que hacen es lavar ese dinero construyendo viviendas suntuosas que nadie ocupa. La verdad es que uno se pregunta cuando recorre Buenos Aires, ¿todo esto que se construye, alguien lo compra? Y la respuesta es que no. Y aparte, son viviendas desocupadas, deshabitadas. Y aparte, Eva, se saben las zonas liberadas. Por Hay un supuesto. montón de moto nueva, de patrullero nuevo, de chaleco nuevo, de policía joven que va, que viene, etcétera, etcétera, pero vos sabés en qué esquina te van a chorear y lo sabés. Sabés en qué esquina le están vendiendo falopa a los pibes y lo sabés. Totalmente. Entonces, todo bien con los cuatriciclos, todo bien con las camionetas nuevas que les quedaron lindas, el ploteo más oscuro, así con pinta de milicos, a la brasileña les quedó lindo, pero lo cierto es que saben dónde pasa el delito y en esas horas, justo o casualidad, nunca están. Estamos con María Eva Cousovitis, que es candidata a legisladora porteña por Alianza Confluencia. Bueno, siguiendo esta línea de lo participativo, en algún momento se habían diseñado en la Ciudad de Buenos Aires los mapas del delito, con participación ciudadana, ¿no? En donde, porque los vecinos saben, es esto que decís vos, Nico, los vecinos saben cuáles son efectivamente los mapas del delito. Y había una lógica de construcción de esos mapas con participación. No sé en qué quedó eso. Mira, eso ha sido una iniciativa maravillosa que diferentes organizaciones llevaron adelante. La realidad es que es clave la construcción del mapa del delito. Yo durante muchos años vengo trabajando en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo relevamientos de, sobre todo, dimensiones que tienen que ver con lo sanitario, con lo ambiental. Y recuerdo hace muchos años cuando nosotros hacíamos una especie de debate participativo en torno a cuáles eran las prioridades, que lo primero que me llamó la atención es que siempre eran mujeres las que participaban y en segundo lugar, en ese debate participativo respecto a qué es lo más importante para el barrio, que llegue el agua, que llegue la cloaca, que llegue energía eléctrica segura, lo que me contestaban las mujeres es que lo más importante era tener luminaria y era que el colectivo entre al barrio. Entonces, cuando hablamos de seguridad, justamente tenemos que hablar de eso. Si entra la luminaria al barrio, si entra el colectivo al barrio, las mujeres, por ejemplo,
ejemplo, tienen mejores oportunidades laborales. Por ejemplo, pueden terminar el secundario. Entonces, hablar de seguridad y decirnos que en realidad eso es meter mano dura al trapito, la verdad es que es indignante, es absolutamente inaceptable. O, por ejemplo, sacar los manteros de alguna esquina. Exacto. Aparte la ciudad, Eva, con esto que decís, se nos termina el programa, pero te vamos a invitar de vuelta. Me gustaría que sigamos charlando, Eva, es muy interesante. Acá ya están llegando mensajes aparte de oyentes también que Lorenzo dice: María Eva Cousovitis es una gran luchadora por temas de cava, manda acá mensajes, así que ya empezaron a llegar. Muchísimas gracias. Los que conocen de tu trabajo y de tu recorrido. Y lo que te quería mencionar, Eva, es que hay una sensación que cuando estudias un poco la historia de la ciudad de Buenos Aires, te das cuenta que es una sensación, pero basada en datos, que es que nunca estuvo tan desigual la ciudad. Digo, la capacidad la expectativa de vida del sur de la ciudad de Buenos Aires es de 10 años menos que la del norte de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando a mí me apasiona la historia de la ciudad y sobre todo buscar los momentos así como medios border o bizarros de la historia. Y hay algo que está pasando ahora, que se vio mucho en la pandemia, que se ve ahora con las plagas de ratas, con el olor a meo que dice Larreta y que Jorge Macri quiere solucionar con pastillas de limón para que haya rico aroma en los tachos de basura, una zaraza tremenda. Y sabes que hay muchas cosas, condimentos de este momento que me hacen pensar en la historia que he repasado y estudiado varias veces, que es la de cómo fue el proceso de la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. Cuando, entre otras cosas, el que gestionaba la ciudad en ese momento, que era un cagón, Narciso Martínez de Hoz, junto con Sarmiento, que era presidente de la Patria, se fueron de la ciudad. Llegó la fiebre amarilla, se fueron de la ciudad, ¿no? Y quedó el jefe de los masones a cargo de la seguridad y de la salud de los ciudadanos porteños. Pero veo mucho de eso, ¿no? Del tipo que en cuanto esto esté mal, se escapa y se va a vivir de vuelta a Vicente López o a hacer campaña a San Isidro, ¿no? Bueno, ni hablar del presidente. Si esto llega a salir mal, que gestiona desde la Casa Rosada, y veo como muchos paralelismos, ¿viste? Mucho chamullo, y cuando esto salga mal, bueno, van y compiten en Chubut, van y compiten en Río Negro, ¿no? No tienen problema en cambiarse de distrito para competir. Así que la próxima, si te parece, seguimos de ahí, pero lo que sí es seguro es que la ciudad está muy, muy desigual como nunca. Totalmente. Quienes nacen en el sur no solo nacen condenadas y condenados en promedio a vivir 10 años menos respecto del que nace a muy pocos metros allá en la zona norte, sino que en el sur de la ciudad de Buenos Aires tenemos multiplicada la mortalidad infantil. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 habitantes supera los 60 años de edad. En Villa 20, solo el 4%. Entonces, el nivel de fragmentación, de desigualdad y de precariedad se ha ido profundizando brutalmente en estos últimos 20 años, casi 20 años. Y eso es consecuencia de un modelo de saqueo que viene implementando esta corporación política, que es responsable de la actual emergencia que transitamos las porteñas y porteños. Gracias, María Eva. No, a ustedes Gracias. muchísimas gracias. María Eva Cousovitis, candidata a legisladora porteña por Alianza Confluencia, la vamos a invitar de vuelta. Dani, de salida.